Nos encontramos en el área de recreo donde se encuentra ubicada la Torre del Molino. Estamos situados en el término de la villa de Caudiel. A lo lejos vemos la villa y destacamos el campanario de la iglesia parroquial. Iglesia parroquial en la que destacaremos pues el camarín de la Virgen. El camarín de la Virgen, pues por la decoración y porque allí está ubicada la Virgen del Niño Perdido, también denominada popularmente la Virgen del Colmillo, data del siglo XV. El camarín de la Virgen es muy bonito, destaca por su barroco valenciano característico. Esta villa también podemos destacar monumentos como la Ermita del Socós o el Convento de los Carmelitas Descalzos, que es un conjunto arquitectónico pues amurallado, muy importante. En cuanto a la villa de Caudiel, pues con unos pequeños datos históricos comentaremos que fue conquistada en torno a 1275 por Jaime I. Pasó a formar parte de lo que fue el señorío de Jérica. Señorío de Jérica, que perteneció en primer momento a Teresa Gil de Vidaurre, luego a toda la casa de Jérica, Jaime I, Jaime II, Jaime III. Juan Alfonso de Jérica fue el que en 1367 pues daría la Carta a Puebla, a Caudiel. Posteriormente pasaría por manos tanto de Pedro IV el Ceremonioso, pues tanto Barbanqueros, pues por el Duque de Calabria, también pasó la propiedad. Destacar que Alfonso V el Magnánimo se lo pasó, heredó el señorío y lo pasó después a Juan II el Grande, que vendió tanto la villa de Jérica como los lugares a los que pertenecían a este señorío, tanto como Pina, Barracas, El Toro, Viver, Caudiel, Novaliches. Esta venta, por cierto, fue una venta, digamos, ilegal, pues porque esto era por patrimonio real y no se podía vender ni enajenar, pero bueno, se vendió y dejó de pasar a patrimonio real. Consecuencia de ello, pues esta sucesión de pasos de uno a otro hizo que Juan II el Grande lo vendiera a la familia Zarzuela. Esto pasará también a manos de banqueros y después sería comprado por el Duque de Calabria, Fernando de Aragón, y cuando murió pasó a manos de los herederos universales de patrimonio, que fueron el convento San Miguel de los Reyes de Valencia. En torno a 1820, que es cuando se enclaustró ese monasterio, es cuando, digamos, fue la finalización de este señorío de Caudiel. A continuación pasaremos a describir una serie de plantas de aquí en el término de Caudiel. La Torre del Molino de Caudiel es el monumento más emblemático que tiene la villa de Caudiel, reconocida por este monumento. Es una torre cilíndrica construida pues con piedra y cal, con a base de bloques de piedra regular. En cuanto a los orígenes de la torre, pues hay distintas teorías. La que se mantiene y está ahí, digamos, es la de que sus orígenes se atribuyen a Aníbal. Hay quien dice que es de tipo medieval. Teniendo en cuenta esta teoría de que se atribuye a Aníbal, se habla de que se constituiría una torre de las que se denominaba Turris Annibalis, construida como vigilancia, pues para excursiones de ejércitos enemigos, que comunicaba con otro tipo de torres de la comarca. Pasamos ya ahora a la descripción propiamente de lo que es la vegetación de la comarca, y en el capítulo de hoy, ubicado en la villa de Caudiel, vamos a describir dos plantas muy conocidas a nivel de la comarca, tanto porque pueden cultivarse como por su utilidad tanto medicinal como a nivel de la etnobotánica popular. En primer lugar, vamos a describir lo que se denomina el cerezo. Es un árbol caducifolio de una talla media más o menos,
el nombre científico es Prunus avium. Es una planta que la podemos encontrar, está muy cultivada con gran profusión en toda la comarca por el aprovechamiento de sus frutos, denominados cerezas, pero también lo podemos encontrar subespontáneo, o asilvestrado, pues en cantiles, en algunas horas espinosas, en barrancos, en umbrías, en suelos profundos, sobre todo. En cuanto a la calidad de los principios activos, la cantidad es mayor en las que son silvestres que en las cultivadas, pero aún así ambas se utilizan. Los principios activos que tiene este árbol son importantes. Primeramente indicaremos que es un árbol, como he dicho, caducifolio. Es de una corteza lisa y unas hojas, digamos, son enteras, son aserradas. Llevan un largo peciolo de unos 5 centímetros. Las flores pues se disponen en umbelas, con unas 3 a 6 flores, son de color blanco, unos 5 pétalos blancos tienen, también tienen numerosos estambres. La forma de disponerse son umbelas, como he dicho, y el fruto es una drupa, que es como es que se denomina cerezas. Se utilizan tanto, desde el punto de vista medicinal, tanto lo que son los pedúnculos como los frutos. Los principios activos, pues por ejemplo, de los pedúnculos, pues tenemos tanto flavonas como isoflavonas, sales potásicas. De los frutos, pues sobre todo tenemos los antocianósidos. Los principios activos de las cerezas son muy importantes porque también contienen glúcidos, que son sobre todo azúcares de difícil asimilación, vitaminas, sobre todo provitamina A, la vitamina del grupo B, del grupo C, minerales, tiene pues hierro, calcio, fósforo, sodio, oligoelementos como por ejemplo el zinc, el cobre, manganeso, cobalto. Esto hace pues unas propiedades, digamos, tonificantes o remineralizantes. También tiene ácidos naturales que le hacen en cierto modo depurativos de la sangre o estimulantes. Fibra también tiene, fibra vegetal soluble, con lo que le da unos efectos laxantes. Flavonoides, lo que le da también la acción diurética. También contiene ácido salicílico, lo que le conferiría unas propiedades antiinflamatorias o antiartríticas. Los pedúnculos pues son, digamos, prácticamente serían uno de los mejores diuréticos vegetales conocidos, dado que contienen cantidades minerales, sobre todo potasio. Flavonoides también contienen. Eso se debe a su acción sobre todo diurética. Los pedúnculos se utilizan tanto en cistitis como reumatismo, en resfriados, en gripe, en edemas, en oliguria también se utilizan. Los frutos, pues además de que se utiliza por ejemplo para hacer cura de cerezas, que se llama, también sirven para tratar, por ejemplo, varices, hemorroides, flebitis, sobre todo problemas de, digamos, estado de congestión venosa o fragilidad capilar. En cuanto al... hay que tener precaución, pues por ejemplo, con las semillas. Las semillas contienen glucósidos cianogenéticos, eso indica que son glucósidos que pueden generar ácido cianhídrico. Por eso el aguardiente de cerezas, que se utiliza por ejemplo en las tierras del Rin, llamado Kir, pues tiene el problema de que este tipo de producto pues puede ser contraproducente. También en el ganado, por ejemplo, se han dado casos de intoxicación por comer las hojas del cerezo. Los frutos de la cereza pues tienen gran utilidad, sobre todo en lo que son obesos, la gente obesa que quiere adelgazar, o saciarse, por ejemplo. Los artríticos, por ejemplo, los gotosos, porque hacen descender, por ejemplo, el nivel de ácido úrico. Los que padecen, por ejemplo, también inflamaciones de vías urinarias, diastitis, etcétera, o por ejemplo la inflamación crónica o la litiasis, y también los que padecen, por ejemplo, estreñimiento crónico, pues por dado a su efecto laxante y tonificante del tubo digestivo. Por tanto, podríamos decir que esta planta es una planta con gran cantidad de utilidades,
muy apreciada tanto de forma culinaria como en la etnobotánica de la comarca. Se hacen, por ejemplo, también con los frutos se hacen mermeladas, se hacen cantidad de productos derivados de la cereza. En Caudiel precisamente hacen una fiesta en torno a la fiesta de la cereza, en torno a la segunda quincena de junio. Ha habido zonas que se utilizan, pues tisanas también se han utilizado en regímenes dietéticos como mermelada de cereza, otro tipo de presentaciones. Lo que sí que está claro que, como he dicho, es una planta que tiene gran cantidad de aplicaciones. Desde el punto de vista histórico, pues podríamos comentar que Dioscórides decía que comidas frescas relaxan el vientre, el cual secan restringen. La goma de cerezo, bebida con vino agudo, a la tos antigua es muy útil. Da buen color al rostro, aguza la vista y engendra buen apetito. Bebida como un vino puro es buena contra la piedra. Comentar también, por ejemplo, que Laguna decía que el cerezo no se había visto en Europa hasta que Lucio Lúculo lo trajo de Italia, de la ciudad de Ponto, llamada Cerasa, de donde que le quedó el nombre a la planta. Cerasus, como indicaba Laguna, es una ciudad turca cercana al Mar Negro, hoy denominada Kirasum. A continuación vamos a describir otra de las plantas que podemos encontrar en la comarca. En este caso hablamos de un árbol. Estamos hablando del laurel, también denominado, en este caso el nombre científico, Laurus nobilis. Es un árbol originario de los países mediterráneos. Normalmente es cultivado, aunque también lo podemos encontrar en ejemplares naturalizados en las zonas, digamos, más litorales, en laderas sobre todo umbrosas, en carrascales o bosques mixtos. Es un árbol dioico, digamos que existen flores, las flores son dioicas, son de un color blanquecino, amarillento. Tenemos ejemplares hembras y ejemplares machos, este árbol. Las hojas son alternas, coriáceas, son lustrosas, lanceoladas, pecioladas, son brillantes por el haz y mates por el envés. Los frutos pues son drupas, pues son similares a la aceituna y solamente las producen, digamos, el laurel hembra. Como en principios activos, pues principios activos tiene sobre todo el aceite esencial, donde hay monoterpenos, monoterpenoles. Los frutos también, además del aceite esencial, también tiene otro aceite de un color verdoso, el denominado margarina de laurel. En cuanto a las acciones de esta planta, pues por sus principios activos, pues ya que contiene pues un aceite esencial volátil compuesto sobre todo por cineol, pues tiene un efecto, digamos, carminativo, antiséptico, sudorífico, estimula, es como estimulante estomacal, también se utiliza en estomatitis, en infecciones respiratorias, pues, gripe, enfisema o asma. Por vía externa se utiliza en baños dérmicos, en reumatismos, en lumbalgias, en contracturas musculares. También se utiliza como parasiticida. Pues debido a las propiedades que tiene el laurel, pues como indicado se utiliza, pues facilita la digestión, elimina también los gases, digamos, el control digestivo. Sobre todo serviría para la gente que tiene es inapetente o tiene digestiones pesadas. Es también algo diurético, estimula la menstruación, regulador del ciclo menstrual y externamente, como indicado, pues puede ser visto para temas de torcedura de tobillos, dolores musculares. Indicar también que las hojas se utilizan también como condimento. Hay que tener en cuenta que las hojas, si se utilizan en dosis muy altas, pueden ser vomitivas. Sus propiedades tonificantes y estimulantes del jugo gástrico pueden ser perjudiciales también en personas con secreciones débiles en el estómago. Hay que tener muy en cuenta también no confundir el laurel, el Laurus nobilis,
con el laurel cerezo, que es otra especie, que es el Prunus laurocerasus, que aquel da más intoxicaciones porque es muy parecido y contiene un principio cianogenético, aunque también hay que decir que sus hojas huelen hacia como almendras amargas y pues liberan el ácido cianhídrico, que es la sustancia tóxica, pero que sin embargo también se obtiene una especie de agua de laurel un agua de lauroceraso, que tiene propiedades también medicinales, pues antieméticas, sedantes, antiespasmódicas, pero este es mucho más peligroso el utilizarlo, el laurel cerezo. Aquí nos limitamos a hablar del el laurel conocido, Laurus nobilis. Podríamos hablar un poquitillo también de esta planta, porque además de que de sus propiedades medicinales, también tiene, por la historia y por su utilización, por lo que representa esta planta, es también muy curiosa, pues que es una planta que, digamos, solía llevar César, pues siempre lleva en la cabeza, y es que se le atribuía la propiedad de que jamás una persona que llevara un laurel pues en la cabeza sería sacudido por un rayo. Por eso Tiberio César, siempre que se oía tronar, se ponía en la cabeza una guirnalda laurina. Destacar también, por ejemplo, que el laurel se ha utilizado siempre pues como una forma de ensalzar, además de los símbolos, de ensalzar el triunfo, pues porque el laurel estaba consagrado al dios Apolo, patrocinador de los triunfos, de las bellas artes, de la medicina, también el arquetipo de la belleza masculina. Los emperadores romanos, los atletas, los guerreros enteros eran coronados o laureados con esta planta. El Laguna, acercado del laurel, decía que consagraron los antiguos el laurel al dios Apolo. Con él se coronaban en tiempos pasados tanto los emperadores de Roma, para lo cual se cuentan las historias, digamos, romanas, que una águila enviada de Júpiter dejó caer en el regazo de Drusila, mujer de Augusto, una gallina muy blanca, la cual llevaba en el pico pues un ramillo de laurel, cargado de bayas muy olorosas. Coronaban también el laurel, pues antiguamente, a todos los vencedores, y con el olivo también se utilizaba, que era una señal de paz. Así siempre el laurel significó victoria. De hecho, y luego también, por ejemplo, el heráldica está muy profusamente utilizado, pues sirve, pues digamos, se ponía alrededor del símbolo o el emblema fundamental o el blasón fundamental para realzar digamos, ese símbolo. Por último, en el capítulo de hoy, en el episodio que le hemos rodado en Caudiel, vamos a hablar de otra planta medicinal también muy conocida en la comarca, muy extendida. Vamos a hablar de la borraja, nombre conocido, borraja o corrajo también se puede llamar. El nombre científico es Borago officinalis. Esta planta es de origen árabe. El nombre, digamos, procedería de Aburraz, que significa padre del sudor. Es en base aludiendo a la propiedad sudorífica de las flores. Se habla incluso de que el jardinero del rey Luis XIV de Francia la consideraba como una verdura exquisita. De hecho, se utiliza como verdura, cocinada en ensalada, crudas, o con patatas, con hortalizas. Esta planta es originaria de Asia, está muy extendida en la comarca, suele vivir en campos, sobre todo en nitrificados, en caminos, en pedregales, sobre todo, en perdidos, en bordes de barrancos. En cuanto a la descripción de esta planta, pertenece como a la familia de las voragináceas, viene a tener una altura de 30 a 70 centímetros y está cubierta por unos pelos rígidos, pelos que hay que tener en cuenta cuando se hace infusión, en filtrarlos para evitar ingerirlos. En cuanto a las hojas, pues son elípticas, la parte con un largo peciolo. Las de la parte superior son, digamos, abrazan el tallo. En cuanto a las flores suelen ser de color azulado, también las podemos encontrar alguna vez, aunque menos, de color blanco. Tienen los 5 pétalos y 5 sépalos. Y el fruto es un tetraquenio que en la madurez pues forma unas núculas con unos pequeños tuberculillos sobre la superficie.
En cuanto a principios activos, pues normalmente se utiliza, la parte que utiliza la planta son tanto las flores como el aceite de las semillas. Las flores suelen tener, pues son ricas en sales potásicas, tienen silicio, calcio, rico en mucílago también, tanino, resina. También se ha visto en la composición que contiene alcaloides, también tiene derivados flavónicos, antocianósidos también. En cuanto a las semillas sobre todo son ricas en ácidos grasos insaturados. Tenemos el palmítico, por ejemplo, el esteárico, el oleico, el linoleico. Esto hace que tanto una cosa como otra pues tenga unas propiedades, unas propiedades, por ejemplo, en el caso de las flores se utilizaría por las sales potásicas pues como diurético, también por los mucílagos como demulcente, como protector. También tenemos el caso de se puede utilizar, por ejemplo, en enfermedades infecciosas, febriles, por el hecho de que favorece la producción del sudor, es sudorífica, incluso también como expectorante, como la presencia de mucílagos, pues en bronquitis, catarros bronquiales o gripes, resfriados. Como diurética también se puede utilizar, disminuiría la urea, el ácido úrico. Eso se puede utilizar, por ejemplo, en gota, en artritis, en nefritis, inflamación del riñón, por ejemplo. En cuanto al aceite de borraja, pues es dada la cantidad de los triglicéridos de ácidos grasos poliinsaturados, pues se utiliza pues como hipocolesteriamente para la hipertensión, incluso también para la prevención de la aterosclerosis y tromboembolismos también. Sobre todo lo importante es que es hipolipemiante, para ser rico en ácido linoleico, es decir, nos serviría para bajar el colesterol sanguíneo. También es importante su utilidad como regulador en los trastornos de la menstruación, es decir, en la dismenorrea, normaliza los ciclos. Se puede utilizar tanto en infusiones, pues como aceite de borraja, se puede utilizar como jugo fresco, en cataplasmas, las de las hojas también se pueden emplear. Es importante tener en cuenta de esta planta que tiene sus ventajas pero sus inconvenientes, en el sentido de que como principios tóxicos tiene nitrato potásico y alcaloides. Estos se detectan, por ejemplo, en tallos y en hojas, se han visto. Esto hace que tiene cierta toxicidad a nivel hepático por estos alcaloides, por eso no es recomendable, por ejemplo, utilizar en tratamientos muy prolongados. También utilizar dosis bajas, no se debe utilizar cuando hay problemas hepáticos o en embarazo, mucho menos en niños. Siempre pues utilizarlo bajo vigilancia facultativa precisamente por este tipo de problemas, porque por esta toxicidad en cuanto a los ácidos, perdón, a los alcaloides pirrolicidínicos que contiene. Sobre esta planta a nivel histórico pues se ha hablado, ya he contado el tema de que procede del vocablo árabe de Abu Rash, que significa para el sudor. Por ejemplo, de destacar que Culpeper decía de esta planta que está bajo la protección del dominio de Venus y que la planta seca nunca se usa, pero la fresca y sus cenizas o la planta hervida con agua y miel pueden usarse para tratar úlceras de boca o de garganta en forma de gárgara.